dinámica de presentación será como la que tuvimos en la sala 1, donde ustedes van a mencionar su nombre completo y una virtud que les sea propia, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. La primer ponencia que vamos a tener será a cargo de la doctora Gercel Nacieli García Márquez, y su ponencia lleva por título Principios y reflexiones sobre la formación docente desde mi experiencia como consultora académica. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Mi nombre es Gercel Nacieli García Márquez y mi virtud es la versatilidad. Y bueno, efectivamente mi ponencia es Principios y reflexiones sobre la formación docente desde mi experiencia como consultora académica. Tengo el honor de ser consultora académica desde hace 5 años, lo que corresponde a mi experiencia formal en el acompañamiento y formación docente en educación media superior. Anteriormente, trabajé en un colegio como prefecta de estudios y definitivamente una de mis funciones favoritas era la capacitación, acompañamiento y acuerdos con el profesorado. Como docente, labor que también realizo desde hace más de 13 años, he podido comprobar el impacto que tienen estos espacios de crecimiento entre colegas, pues implica una gran voluntad, también cariño y respeto de ambas partes, e impacta irremediablemente en la vivencia de una cultura de continuo crecimiento y desarrollo humano a nivel profesional y también personal. El acompañamiento docente, de acuerdo con Marueira, es una modalidad de trabajo que busca caminar junto con los actores escolares en un diálogo horizontal y permanente, y en un contexto de confianza mutua, con el fin de enfrentar, en conjunto, desafíos profesionales y educativos que son significativos. Un buen acompañamiento implica mucha confianza. Es como abrir todos tus cajones. El verdadero reto es lograr el vínculo que transforme lo mío, lo tuyo, en nuestro. La formación es poderosa, pues nutre la práctica profesional desde el vínculo que se crea con una figura que representa un lugar seguro para el profesorado, que le ofrece experiencia y dominio necesarios para motivar, personalizar, retroalimentar, proalimentar, guiar, comunicar y materializar todos aquellos elementos de la práctica que pueden optimizar la experiencia docente. Como formadores de docentes, existen principios básicos para establecer un verdadero vínculo que transforme cada acercamiento en mucho más que simples actividades de supervisión o revisión. Algunos de estos principios que menciono son tan obvios que podría pensarse en prescindir de ellos. La experiencia también me ha confirmado que más vale enmarcar lo indispensable para nunca caer en el error de darlo por sentado. Es así como comparto 2 principios básicos que me funcionan totalmente como acompañante y formadora de docentes. El primer principio, y me gustaría abrir con una frase de Alicia en el País de las Maravillas, que precisamente es cuando el gato le dice: esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Alicia responde: no me importa mucho el sitio. El gato contesta: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Los fundamentos pedagógicos invariablemente hacen referencia a la importancia de los objetivos de aprendizaje, a qué metas debemos alcanzar a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto abarca indiscutiblemente a la formación docente. Para lograr los objetivos es indispensable contar con una ruta, una planificación que nos permita verificar nuestro rumbo. Muchas veces escuchamos quejas sobre cierto tipo de práctica docente, pero en pocas situaciones se crea un plan de intervención y acompañamiento que también involucre totalmente al profesor y que realmente atienda sus necesidades de cara a identificar, reconocer y planificar la mejora de un área de oportunidad. El plan de desarrollo docente es indispensable para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos como acompañantes. Es importante que la misión y la visión institucionales se encuentren claramente expresadas en ese plan para lograr despersonalizar de acuerdo con cada docente y alcanzar realmente el significado e impacto en su vida profesional, siendo evidente en su práctica docente. Esto significa tener claros los objetivos pretendidos como centro educativo para poder enriquecer con creatividad y flexibilidad las formas de alcanzarlos. El conocer profundamente a nuestros docentes nos permitirá extender las opciones para apoyarles en alcanzar las metas. El formador docente debe dominar estrategias y técnicas de comunicación asertiva y empatía que le permitan motivar, clarificar, entender, dialogar, acordar con los profesores las formas de que atenderán los fondos perseguidos por la comunidad educativa.
Compartir y recordar entre colegas por qué hacemos lo que hacemos de cara al perfil de egreso que pretendemos fortalece el compromiso docente con la construcción social. El segundo principio se refiere, y abro con esta frase, la observación de clase y las sesiones para tomar acuerdos son al formador de profesores lo que la planificación didáctica es al docente. El acompañamiento de la formación docente son ejercicios diarios que requieren rutinas y procesos claros, sistematizados, y como procesos de seguimiento, capacitación, profesionalización, actualización, requieren total planificación y consideración previa de detalles que aseguren un encuentro significativo de impacto positivo entre el docente y el formador como acompañante de su crecimiento y desarrollo. La observación de clase implica agradecer la generosidad del docente y su grupo al abrir las puertas de su vivencia cotidiana, y considero que los siguientes elementos son indispensables para una retroalimentación que realmente nutra en un momento posterior. El reconocimiento y respeto a su profesionalismo. Hay que preparar nuestra mirada para reconocer todo aquello que evidencia buenas prácticas. Es importante establecer en nuestro instrumento de apoyo, que debe ser compartido y conocido por el profesorado con antelación, también discutido y acordado, que sí se observa y que sí es evidente. Esto nos permitirá identificar más claramente aquello que falta o que se puede mejorar. En la comunicación con el profesor se deben celebrar los logros al inicio y en el cierre de la sesión, de modo que ese reconocimiento sea la estructura de nuestro espacio de confianza. El desarrollo de la sesión puede concentrarse en saber qué observó, qué vivió, qué recuperó el profesor de su clase y cómo lo reflexiona profesionalmente. Esto es muy importante porque nos permite recuperar sus propias palabras para hilar ideas que teníamos como puntos a tratar en la retroalimentación, lo que abre la siguiente fase de la sesión de acuerdos. El formador puede exponer algunas ideas de mejora. No se pretende atosigar al profesorado, sino dar un punto objetivo y claro que se puede mejorar y que se puede evidenciar posteriormente. Este es el momento en que se vive realmente el acuerdo entre el docente y el formador. Se establece el qué se hará, cuáles son los compromisos que tiene el profesor consigo mismo, con su grupo, qué desea plantear el docente y cómo puede ser apoyado por el formador. Las sesiones de acuerdo son encuentros entre colegas, con diferente enfoque de la situación, pero una misma intención: ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje a los estudiantes y de desarrollo al profesor. Estos puntos, aunque breves, son pilares fundamentales en mi vida como acompañante de mis admirados profesores, ya que priorizan la sabiduría que engarzan las palabras del tan admirado también Paulo Freire. No hay docencia sin licencia, y extendería esa aseveración a que sin vínculo tampoco existe una verdadera formación docente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Hercel. Si tienen algún comentario, les pido por favor que vayan haciendo anotaciones. En un momento más vamos a tener intervenciones, ¿vale? Y a continuación, seguimos con la ponencia del maestro Alejandro Águila Martínez, cuyo nombre es La congruencia en la educación. Todos ponen. Adelante, profesor. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Águila Martínez. Buenas tardes, perdón. Me jacto de ser creativo y normalista. Creo que también es una virtud ser normalista. Entonces, esta ponencia, no sé si podemos compartir pantalla. Yo había hecho una presentación. Sí, claro, adelante. Ay, nada más que no estaba preparado. Bueno, esta ponencia la preparé no de una forma tan teórica. Hay un ruido por ahí. Bueno, hasta que se abra la presentación, disculpen. Y básicamente empiezo revisando el tema de la congruencia en educación, poniendo en el centro a mi persona como profesor. Yo desde 2009 fui profesor de educación básica, de educación secundaria. Actualmente estoy como formador de profesores en la Escuela Normal Superior. Y algo que siempre me ha llamado la atención desde que era estudiante, como estudiante docente, como estudiante al 100%, era la congruencia que yo observaba dentro de la práctica de mis profesores y después de mí mismo y de mis compañeros, ¿no? Ya les abrió esta presentación. Entonces, por eso me llamó la atención este tema. Me parece que es muy auténtico de mi inquietud como profesor, de una reflexión muy auténtica. Entonces, nada más que me les comparto la pantalla para
que vayamos más en sintonía con la presentación. Ahí, no sé si ya se vea. ¿Se verá? Entonces, bueno. Ay, No, no se ve. ¿no se ve? No, no estás compartiendo. A ver. Ah, ahí va otra vez, a ver si sí. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí, listo. Ah, disculpen, ¿eh? Entonces, esta es una reflexión inicial. Me gustaría esta reflexión ponerla en un contexto contemporáneo. Yo creo que la congruencia tendríamos que actualizarlo, ¿no? En el contexto actual, desde una visión compleja, como esta, con estas definiciones que en algún momento daba Rolando García, como esta imposibilidad de considerar aspectos particulares de este fenómeno, desde una disciplina específica. Entonces yo esta ponencia la estaba pensando también como un llamado a que desde diferentes visiones me fueran aportando, ¿no? Desde diferentes experiencias, de diferentes disciplinas. Bueno, me voy a saltar a la otra para no ir consumiendo tiempo. Ahora ya no puedo transitar de la presentación. Ahí está. Entonces, busqué la palabra, el origen etimológico. Bueno, encontré que congruencia, de acuerdo a la página de etimologías de Chile, decía que viene del latín congruentia y significa correspondencia o relación lógica. Y bueno, que sus componentes básicamente son con, que es completamente o globalmente, gruere, que es coincidir, y ent, que es agente del que hace la acción, más un sufijo de ia, que es una cualidad. Me pareció interesante que lo hablaran como una cualidad. Creo que en ese aspecto pienso yo la congruencia como una cualidad de las personas y del profesor, ¿no? Ya como la definición de la Real Academia Española, dice que es la conveniencia, coherencia o la relación lógica. Ahí resalté relación lógica porque la encontré tanto en su origen etimológico como en la definición, ¿no? Entonces, para mí es una cualidad 100% que se puede percibir como una relación lógica o coherencia implícita o explícita, ¿no? Esta parte de que como profesores, ¿qué pensamos, qué decimos, cómo nos vemos y qué hacemos, ¿no? Cómo nos percibimos nosotros en esos elementos y cómo nos perciben los demás, cómo nos perciben el resto, ¿no? Puedo decir que yo soy un profesor muy limpio y tenga un espacio todo desordenado, bueno, que yo sea un profesor muy ordenado, que tenga un espacio muy desordenado, demás, ¿no? Entonces, eso puede percibirlo los estudiantes o los compañeros, ¿no? Bueno, complejizando un poquito, y esto es un recorte muy simple, no lo complejizar al 100%. Entonces, este es un recorte cualitativo 100% pensando en persona. En el centro de esta reflexión me pongo a mí como profesor, y las condiciones que yo identifico es el sistema educativo, la institución, entre otros, ¿no? Que son condiciones en las que nosotros profesores podemos ir trabajando de forma coherente o de forma lógica con todo, ¿no? Los elementos que a mí me gustaría resaltar dentro de este núcleo son lo que pensamos o lo que piensa el profesor, su ideología, la formación, incluso pasa mucho en la escuela normal, ¿no? Es decir, si eres normalista, universitario, que si eres politécnico, demás. La formación también tiene mucho que ver con esta parte de lo que pensamos. La filosofía, qué significado damos, por ejemplo, al ser docente o a la escuela o al rol del profesor, ¿no? Entre otros. Lo que predicamos o lo que hacemos, ¿no? Esta retórica docente, lo que decimos, cómo se ve reflejado con lo que llevamos a la práctica. Y bueno, lo que se hace, ¿no? La práctica docente. Eso le digo, es un recorte simple, es apenas como un bosquejo de lo que yo me interesaría como en algún momento desarrollar más a fondo. Y las relaciones que encuentro, también hay una relación, si lo vemos como un sistema, como por ejemplo la economía, ¿no? Cómo la globalización o la regionalización económica, cómo afecta a la escuela y cómo nos afecta a nosotros como docentes, y cómo afecta obviamente a esta coherencia que podríamos estar guardando en lo que hacemos con lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de que si pensamos que la práctica o el docente debe ser bien pagado, y estemos no haciendo nada para que eso se vea reflejado, o que el Estado garantice esta parte, ¿no? El contexto social es una cuestión de relación dentro de la que yo creo que se va conformando este fenómeno.
Bueno, una condición que yo veo es la institución escolar. Creo que la institución escolar por sí misma también tiene un papel social, como por ejemplo en mi familia, esto es muy particular, en mi familia mi madre siempre decía que era como un medio para mejorar, ¿no? Hay diferentes medios en la vida para sobresalir o para llegar a ser alguien en la vida, como lo dicen, o para mejorar las condiciones de vida. La escuela es una de ellas, ¿no? Ya uno elige si va por la escuela o va por otro medio, ¿no? Representa un requerimiento, la escuela nos representa un requerimiento de los profesores para cumplir con, no sé, los aprendizajes, con las competencias, ¿no? Por ejemplo, si el planteamiento curricular viene por competencias, nos hace ese requerimiento a los profesores, ¿no? Que desarrollemos competencias, trabajemos por proyectos, que trabajemos bajo ciertos enfoques, demás, ¿no? Y eso también puede poner en duda, o nos puede cuestionar, nos puede hacer llegar a cuestionar si estamos siendo congruentes en ciertos aspectos de lo que pensamos o cómo visualizamos la vida con respecto a cómo educamos o cómo formamos a nuestros estudiantes, ¿no? Su papel como institución de Estado, ¿no? Bajo esta retórica política que a veces se llega a dar en los planes también de estudio. A veces cada sexenio va cambiando esta retórica y de repente la escuela está centrada en el alumno y cambia la retórica, ahora la escuela está centrada en la comunidad, y también eso pone, el profesor lo va haciendo adaptarse, tratando de guardar una cierta coherencia también con esta retórica, ¿no? Sus principios filosóficos, ¿no? También esto es también una razón de peso para nosotros estar reflexionando sobre ello. Al final, bueno, todo recae en el profesor, quien puede ser juzgado, al final es el que se para frente a un grupo, ya sea del nivel que sea, de media superior, de básica, de inicial o de posgrado. Al final, el profesor es el que se para frente a los estudiantes, frente a los padres de familia en algunas veces, y puede ser el que sea juzgado, ¿no? Si está siendo congruente o no con lo que se está predicando en la escuela, ¿no? Y es a quien le a quien le va a demandar finalmente, tanto los estudiantes como las familias de ellos, ¿no? Incluso el propio Estado, es a quien le va a demandar. Y eso nos pone como en una constante idea existencial, ¿no? De estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, por dónde voy, ¿no? Bueno, costos para... Por favor. Sí, gracias. Algunos costos para el profesor es que, bueno, vamos a tratar de mediar con el sistema, ¿no? Entendiendo que es todo organizado, vamos a tratar de encajar y de ser congruentes en el sentido de que también vamos a tratar de ser parte de sin romper con él, ¿no? Porque de repente también tiene costo para nosotros. A veces el ser congruente con nuestras ideas, con nuestros principios, puede significar incluso hasta un despido, ¿no? Una cuestión de más. Le puse todos ponen, porque al final creo que la congruencia es como una utopía, como un futuro posible, pero creo que es difícil alcanzarla, y creo que al final todos ponen, tanto el Estado como el profesor, como las instituciones educativas, de alguna forma siempre van a poner como si fuera una pirinola. A todos les va a tocar poner un poquito de su congruencia para tratar de ser coherentes y llegar a una cohesión, ¿no? Y bueno, creo que el tema es interesante de abordar. Por ahí estuve revisando un poquito los trabajos que hay ya en alguna plataforma de internet. Principalmente se han centrado en la congruencia, en el ámbito del derecho, en la evaluación, en planes de estudio, pero no en una reflexión docente. Entonces creo que es interesante que se pueda trabajar. Y bueno, para no robar más tiempo, nada más llegaría a las palabras finales, que ahora ya perdón, a la síntesis final, y agradecer su atención. Básicamente di mi reflexión inicial, la definición de congruencia, complejicé un poquito la congruencia, digo, fue muy simple. Di una condición, que es la institución escolar, los costos para el profesor, por qué le puse esto de todos ponen, y las palabras finales. Les agradecería mucho su atención. Ahí está, contacto. Muchas gracias, profesor Alejandro. Bien, pueden ir haciendo comentarios en el chat si ustedes gustan y los comentamos en un momento más. Bien, pues ahora es momento de la ponencia Sentires en mi trayectoria hacia la docencia, y esta ponencia está a cargo mío, por lo que me permito presentarme con ustedes. Mi nombre es Rosario Cruz Capistrán y una virtud que me es propia es que soy una mujer perseverante. Y bien, esta ponencia lleva como título Sentires en mi trayectoria hacia la docencia.
La razón de ello es que apenas soy una docente en formación. Recuerdo a la profesora Catalina Inclán de Investigación Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras cuando dijo: el orden de la vida no es el mismo para todos. Y aunque ella lo dijo en un contexto diferente, hoy lo menciono porque, hablando de la trayectoria, hay quienes comienzan su camino en la docencia y durante ese camino se van formando. Pero mi historia ha sido diferente. Y bueno, esto que les voy a comentar, que les voy a platicar es mi sentir en totalidad, y de pronto hasta podría parecer un ejercicio de catarsis, pero me parece que no tanto. Entonces, desde pequeña tuve muy buenas experiencias como estudiante, tuve profesoras y profesores que me inspiraban a seguir ese camino. Cuando tenía 9 años, me preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande. Inicialmente decía que quería ser maestra. Con el paso del tiempo, mi interés iba cambiando y llegué a decir que mejor estudiaría psicología. Hasta que un buen día, cuando estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, en una exposición de carreras universitarias de la UNAM, me encontré con aquello que se volvería mi pasión, la pedagogía. Fue algo así como enamoramiento a primera vista, y tal como sucede con ese sentimiento, comencé a crear expectativas. Pensaba en las cosas que podría hacer siendo pedagoga, porque ahora ya no era solo ser profesora en educación básica, sino que ahora se me había presentado la oportunidad de algo que, hasta donde vislumbraba en ese momento, era más grande. Así es, ahora se abría la posibilidad de algo que no sabía que existía, pero entendí que podría ser la maestra de maestros, a quienes podría enseñarles formas más factibles de enseñar a otros. Por mucho tiempo pensé que ese sentimiento que se había despertado en mí era soberbia por buscar por buscar mejoras a escalas mayores. Pero reconozco que mi nivel de alexitimia ha ido aminorando cada día y mi sistema referencial operativo se ha acrecentado, porque hoy puedo darme cuenta que eso que sentí en aquel momento fue ilusión, de aminorar en la medida de lo posible los problemas educativos que existían en aquel momento y que al parecer hoy han crecido, tales como la deserción escolar, los embarazos adolescentes, los altos índices de drogadicción en la población joven, el abandono infantil y adolescente por parte de los padres y muchos otros. Y como les decía, el trayecto hacia la docencia para mí no ha sido en línea recta. Al salir de la universidad comencé a trabajar en una editorial en donde puse a prueba mis habilidades de dirección, ideación, planeación, creación y organización de materiales para apoyo de docentes en educación básica. Fue hasta ese momento donde pude sentir la gran responsabilidad que tenemos como educadores de otros educadores, pues ello conlleva, desde el ente donde lo miro, conocer con detalle lo que se quiere comunicar, pero no solo eso, sino que además se requiere tener el temple para saber cómo decirlo para que el otro también lo entienda, aunque como menciona la doctora Julieta Valentina, la comunicación es imposible, pero también es imposible no comunicar. Mi estancia en este editorial también me hizo sentir cosas que quizá no son tan agradables, porque pude sentir decepción cuando para el entorno comercial en el que estaba involucrada, la educación solo era un negocio y no más. En ese espacio pude sentir que el trabajo intelectual muchas de las veces no es valorado y se tiene que hacer gratis. Así que decidí salir de ahí y buscar otro empleo, por lo que llegué a una universidad particular, cuyo nombre no mencionaré, en la que me ofrecían un trabajo de 55 horas a la semana y pagaban 25 pesos mexicanos por 1 hora de trabajo. O sea que consideraban, o siguen considerando, porque no lo sé, hasta ahora ya no volví a investigar, que 5,500 pesos mexicanos mensuales para un profesional de la educación son suficientes para solventar sus necesidades.
Así que mis malas experiencias laborales me llevaron a alejarme de aquello que en lo que inicialmente había puesto mi esperanza. Sin embargo, siempre se abren caminos y un buen día tuve la fortuna de encontrarme con un congreso en mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, que llevaba por nombre Primer Congreso de Pedagogía Contemporánea para Formación Docente e Innovación Curricular y Didáctica, al que asistí y en medio de conceptos que sonaban interesantes pero que no entendía, como biocorporalidad, ecosofía, utopía, principio esperanza y muchos otros, volví a sentir cómo resurgió ese enamoramiento del que les hablé al inicio. Volví a sentir ilusión y esperanza. Hablando metafóricamente, volví a ver la luz y volví a emprender el viaje por este camino de la formación de docentes y recomencé. Entonces me inscribí a la segunda diplomatura en Pedagogía Contemporánea para Formación Docente e Innovación Curricular y Didáctica en la UNAM, donde comenzó mi formación como formadora de docentes. Ahí descubrí que los sentimientos forman parte del estudio de la pedagogía. Por lo tanto, la alexitimia es un problema que también le atañe a la educación. Mi estancia en esta diplomatura de la UNAM y ahora en la Red Pedagógica Contemporánea me ha permitido experienciar la largueza, la ternura, el arrobo, el amor y la pasión en toda su expresión. Comparto y amplío mis saberes con personas que me enseñan que la utopía es posible porque me permite transitar de lo real, de lo que existe, a lo que es posible y deseable. Pero ese andar puede hacerse de manera sutil, sin forzar, desde la razón y no desde la imposición. Entiendo que somos biocorporalidades y como tales existen necesidades que requieren ser solventadas. Aprendí que desde esta visión el currículo puede ser atendido sin cambiar una sola coma de lo legítimamente establecido en la escuela como institución que legitima a la educación. Es decir, podemos hacer una revolución sin armas, solo con la razón y el conocimiento. Ahora logro ver que la formación de docentes, dirección a la que me dirijo cada vez con mayor rapidez, porque ahora encontré el camino que me está llevando, es de suma importancia para la formación de las generaciones que nos suceden, a quienes estamos ahora en esta celebración. Veo la gran responsabilidad que tenemos como formadores, porque además requerimos educar para la libertad, para la ternura, entendiendo que la ternura es tiempo para el amor. También educamos para la pasión, para el cuidado, pero además requerimos una educación con visión ecosófica que nos dé las bases para aprender a cuidar de mí, del otro no humano y del planeta. Muchas gracias. Y bien, vamos a continuar con el programa. Y ahora cedo la palabra a la licenciada María del Recuerdo Holguín Ruiz, quien nos comparte la ponencia El arte reprimido en la docencia. Adelante, Recuerdo. Tu micrófono está apagado. Una disculpa. Buenas tardes. Me jacto de ser maestra en artes y una de mis virtudes es ver siempre lo positivo en toda situación. ¿Y tu nombre completo? Mi nombre completo es María del Recuerdo Holguín Ruiz. Y bueno, más que un discurso, pues, ensayado, creo que es parte más que nada de mi vida y de cómo llegué a ser docente. Pues se preguntarán por qué el hecho de decir las artes reprimida en la docencia. Bueno, pues porque como toda niña, pues pensaba en jugar, más que nada, a ser maestra. Más mi ilusión, teniendo la formación de mi madre como enfermera, era llegar a ser una enfermera. Creo que como niños siempre nos basamos mucho en lo que vemos en casa. El poder ayudar a los demás y ver cómo podía curarlos y sacarlos adelante de enfermedades y todas estas cosas, me ilusionaba.
Siempre me vi inmersa en las artes de una u otra manera. Cuando era pequeña, a la edad de 6 años aproximadamente, una de mis abuelas me enseña a bordar, introduciéndome en esto pues de nuestras culturas y tradiciones, ¿no? Para mí era como un hobby o algo que podía yo vivir en momentos para no aburrirme. Más adelante, por el hecho de ver ballets folclóricos y cuestiones artísticas, me nace la inquietud de permanecer o entrar a un ballet infantil. A pesar de tener ya mi falda de ensayo, mis zapatos y todo mi material, por tener bajas calificaciones, deciden no llevarme a ese ballet. Ahí me sentí totalmente frustrada. Pensé que nunca más podía acercarme a las artes. Mas, sin embargo, al pasar del tiempo, pues con los bailes escolares, creo que al parecer era suficiente para mí. Mas, sin embargo, nunca pensé en una carrera, ni siquiera en artes, y mucho menos como docente. Al transcurrir del tiempo, sigo tocando las artes de una u otra manera, ya sea en un ballet más adelante, por invitaciones de amigas. Jalapa, Veracruz, donde tengo el privilegio de vivir, se conoce por una ciudad muy cultural, en donde existen muchas cuestiones culturales y afortunadamente gratuitas para personas que no tenemos el recurso para poder ir a teatros o cosas así. Siempre tuve esa inquietud y me llamaba mucho la atención, pero nunca pasó por mi mente llegar a ser ni formar parte de artes y mucho menos docencia, como lo había mencionado. Por cuestiones de la vida, después de ser madre y en aproximadamente unos 7 años después, tomo la decisión de buscar una institución del cual tenía conocimiento por una amiga. Me llamaba mucho la atención porque era una escuela donde podía yo ver música, danza, teatro, plásticas, expresión corporal, todo aquello que a mí de una u otra manera me llamaba mucho la atención. Por mi físico, también pensé muchas veces que no podía yo llegar a ser una bailarina profesional. Algo que pues realmente no lo fui totalmente, simplemente pertenecí a algunos ballets. El desconocimiento total de saber que en Jalapa existía una escuela de danza contemporánea o de artes plásticas, me llevaron a estudiar lenguas francesas. Algo que pues terminé haciéndolo solamente de una manera pues técnica, sin terminar una carrera como tal. Me regreso a esta situación de cuando mi hijo tiene 7 años aproximadamente, viviendo una situación pues como muchas mujeres vivimos actualmente y se ha vivido, donde tenemos la necesidad de ver por nuestros hijos y sacarlos adelante. Siempre con el apoyo de mi madre, ella me da el apoyo para poder entrar a esta institución donde logré entrar y en 3 veranos poder hacer una carrera técnica, por así decirlo. Mas, sin embargo, en la SEP era aceptada y me podía dar horas para dar clases. Al segundo verano, logro entrar a dar clases cubriendo un interinato. Estaba yo feliz y contenta, con la gran ilusión de que si yo terminaba esa carrera, iba a poder conseguir una plaza. Oh, gran sorpresa. Yo no tenía conocimiento ni siquiera de saber si tenía, pues, familia involucrada en la docencia. Mas, sin embargo, pues tampoco tenía el dinero para comprar una plaza. Pasando todo esto, llega la dichosa reforma. Podía yo cubrir horas, mas sin embargo, con esta reforma me truncan mi carrera nuevamente. Ahí me vi derrumbada. Nuevamente atravieso por una etapa crítica a nivel personal. Y un tío muy allegado, de mi edad aproximadamente, me motiva a buscar una escuela cerca de Jalapa o aquí en Jalapa, donde pudiera estudiar la licenciatura en artes. Yo con un trabajo como docente solo para salirme de mi depresión, donde nada más me alcanzaba para mis camiones y poder distraerme porque no quería yo hacer más, pues quería yo buscar trabajo de docente, pero era imposible. Entro a una escuela de gobierno donde me
Permanezco ahí durante 3 años. Al 4.º año, la directora me dice, quédate con la mini cafetería. No vas a ganar mucho, pero es algo y aquí te va saliendo trabajo de vestuario, de utilería. Las maestras te piden montar bailables, obras de teatro, y eso lo pagaban primero los papás, pero pues eran aproximadamente 8 niños por grupo. Vuelvo a lo mismo, no ganaba yo mucho. Reiterando pues que no es ni una plaza ni algo fijo. En la cafetería sacaba yo 50 pesos diarios para poder solventar los gastos de la casa. Decía, ¿cómo voy a entrar a una licenciatura? ¿Cómo? No lo sé. Siendo perseverante y con todas esas virtudes que tengo que me dieron para las artes, hacer manualidades, vestuario, coser, bordar, tejer, pintar, y con la ayuda de muchas personas, logré pagar mi carrera. Tenía yo que viajar a un pequeño lugar que se llama Coatepec, cerca de Jalapa. Requería pagar pasajes cada 8 días, comida, y tener comida para mi hijo mientras yo iba a trabajar, a la escuela. Termino mi carrera como licenciada en Educación en Artes. Me siento totalmente fascinada. Quiero hacer más y se llega la pandemia. Pero, oh, gran sorpresa, llega a mí la diplomatura en Pedagogía Contemporánea para Innovación Curricular y Docente. Empiezo a ser formadora de docentes. Algo que me maravilló y que me envolvió totalmente. Palabras totalmente desconocidas, biocorporalidad, ecosofía, miles de cosas, filosofía que yo en mi vida había tratado. Ni siquiera por la escuela, con tantos cambios en reformas y estas maneras de educación, me había puesto a pensar ni lo había yo podido ver. Me pongo a pensar qué va a ser de mi vida. Se llega un seminario en extenso hacia la universidad. Tengo la fortuna de asistir y lograr concluirlo. Al finalizarlo, casi al finalizarlo, logro entrar a dar clases en una escuela particular. Me dan horas de secundaria y primaria. Feliz de la vida, dije, lo estoy logrando. Desafortunadamente, los pagos no son muchos. Por no tener mi título a la mano, me quitan las horas de secundaria. Me quedo solo con primaria. Pero como dicen por ahí, por el amor al arte y por el amor a mis niños, que me encanta lo que hago, sigo siendo su maestra y docente hasta la actualidad. Estoy por concluir un ciclo escolar donde he visto malas caras, malos ambientes laborales. Mas, sin embargo, el hecho de querer seguir adelante y tener algo que me respalde, que fui docente en una escuela particular y que más adelante me abra puertas, he logrado callar muchas veces y soportar todas estas adversidades. Lo que me lleva a decir... Un minuto, Ricardo. Gracias. Lo que me lleva a decir que ser docente y poder enseñar lo poco o mucho que sepa y aprender día a día de mis alumnos es un gran orgullo y una felicidad para mí totalmente, que me hace vivir el día a día. Gracias a todos. Muchas gracias por la participación, a todos los ponentes que nos han acompañado hasta ahora. Y bien, abrimos un espacio de intervenciones. Tenemos 5 minutos para comentar acerca de lo que hemos estado escuchando. ¿Nadie desea comentar nada? Adelante, profesora Evelyn. Bueno, a mí me parece que la última compañera toca aspectos sumamente sensibles, producto totalmente de la realidad que viven los docentes, empapado de circunstancias muy duras por las que llegan a pasar, y justo ella está tocando un punto neural que es justo la trayectoria. O sea, hay momentos en la trayectoria de nuestra compañera docente que hay
un subir y bajar, y que se necesita de una coraza muy fuerte del docente para que pueda enfrentarse a las distintas situaciones y contextos que se le suelen presentar, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Profesora Lourdes, adelante. Buenos días o buenas tardes. Bueno, quiero felicitarlas a las dos porque verdaderamente se necesita mucha valentía para salir adelante, sobre todo en la cuestión educativa y en la cuestión artística. Me parecen muy realistas las dos, muy sensibles, los dos caminos muy diferentes en las dos, pero muy hermosos. Yo las felicito porque han sido muy perseverantes. En el caso de la compañera anterior, sí, mucho dolor. Hay mucho dolor y eso, pues nos impacta, ¿no? A mí me impacta mucho, la felicito y que siga adelante. Y espero que logre lo que desea y que obtenga un mejor trabajo. Y lo mismo para usted, Rosario, muy hermoso, el camino de la pedagogía, a mí me pareció una cosa parecida a la de usted. Yo conocí a la maestra Julieta Valentina, que fue mi maestra en nuestro curso, más bien nuestra carrera de la licenciatura en educación artística, y ella me hizo ver que no estaba yo equivocada, que necesitábamos mucha pedagogía en la enseñanza artística. Entonces, pues mis felicidades y pues los mejor para ustedes. Eso es todo. Gracias. Gracias, maestra Lourdes. Gracias a las dos participantes. ¿Alguien más? Adelante, maestra Mónica. Gracias, pues yo felicitarlos a todos de que se apropien de este espacio de expresión docente. Y bueno, entré a esta sala un poco tarde a partir de la ponencia del profesor Alejandro Águila, y me parece que el concepto que toca de la congruencia es uno de los conceptos fundamentales, y por eso también se vuelve a veces difícil y dolorosa la docencia, porque la congruencia, que finalmente es esta lógica entre el pensar, el decir y el actuar, pues es poco común, y sin embargo creo que la docencia es una oportunidad para sostenerla, ¿no? Entonces, congruencia en el respeto hacia los alumnos, congruencia conceptual, congruencia en la forma como nos relacionamos con los alumnos, en la forma como pedimos ser tratados. Entonces, este es un concepto centralísimo. La ponencia de Rosario, pues me parece que Rosario no ha llegado, ya es docente, aunque ella no se considera como tal, porque se integró de una manera muy natural a toda esta propuesta pedagógica contemporánea, y pues siempre al estar participando en todas estas actividades académicas, organizarlas, etcétera, pues es una forma de hacer docencia, porque aquí, por ejemplo, gracias a toda su organización expedita y puntual, pues se pudo lograr este espacio de expresión de docentes, y pues está formando docentes, como ella dijo. Entonces, a veces, pues no es que estemos de frente a un aula con alumnos de manera escolarizada, sino que por eso el ius ubique docendi es el derecho de aprender y enseñar, es de enseñar, ¿no? Pero pues le agregamos aprender, enseñar y comunicar en cualquier parte, porque finalmente, justamente por esta congruencia pedagógica contemporánea, pues se hacen ostensibles muchos problemas que de otra manera permanecerían ocultos. Y de recuerdo, pues también reconocerle ese esfuerzo, y que a pesar de las adversidades, pues salimos adelante, y pues la docencia, justamente, pues como cualquier otra profesión, se enfrenta a muchísimas incongruencias y a muchas dificultades en los ámbitos profesionales. Y a través de la influencia sutil, pues ir transformando y generando, porque esa es la virtud docente, que con que logremos influir en un alumno,
pues yo creo que con eso, claro, no nos vamos a estar ya satisfechos con el mínimo indispensable, sino con el máximo posible, pero con que lleguemos a transformar intervenir y transformar y hacer una influencia sutil en un alumno o alumna, creo que eso es como esta gota que va cayendo poco a poco y va haciendo ondas en el agua, ¿no? Y esa es una de las virtudes docentes. Eso no implica que tengamos que soportar, como dijo Julieta en la conferencia, malos tratos ni condiciones laborales extremas, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. Bien, vamos a continuar con el programa y demos paso a la ponencia La práctica del docente en el siglo XXI, a cargo de la profesora Albina Vega Helguera. Para eso, profesora, le pido por favor que se presente diciendo su nombre completo y una virtud que le sea propia. Adelante. Claro que sí, Rosario. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Gracias. Mi nombre es Albina Vega Helguera, soy maestra en educación y me jacto de ser paciente. El título de mi ponencia es La práctica del docente en el siglo XXI. Me considero una docente del siglo XXI, formada por la práctica laboral y por la formación profesional. Soy egresada de la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Con esta preparación, tuve la oportunidad de incursionar en la docencia y he laborado en los niveles de educación básica, y fue ahí donde decido prepararme profesionalmente, pues realizo la maestría en educación y tengo la oportunidad de incursionar en el nivel medio superior y superior. Y es por eso que desde mi perspectiva, la docencia es un cúmulo de elecciones y lecciones, entre otras cosas. Pues los docentes nos hemos convertido en estrategas de elecciones. Elegimos recursos materiales, didácticos, técnicas, métodos que intervienen en el proceso de enseñanza, aprendizaje, comunicación. Elegimos instrumentos que nos permiten evaluar a los diferentes tipos de alumnos, visuales, auditivos, kinestésicos, sinestésicos y las N combinaciones resultantes de ellos. Realizamos también dosificaciones y adecuaciones curriculares según las necesidades que se presenten en nuestras alumnas y alumnos dentro del salón de clases. Respecto a las lecciones, somos los representantes vivos de los autores que utilizamos, ya sean como referentes o establecidos en los mapas curriculares y temarios oficiales. Es una obligación que tenemos los docentes el conocer, entender y dominar todas las teorías, leyes, conceptos y definiciones para despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés de conocer más sobre ellos, sobre esos aspectos necesarios para su formación profesional y personal. Como docentes también, realizamos actividades para convertir a los alumnos y alumnas en seres pensantes, capaces de aprender por repetición, por ensayo y error, que generen un análisis, síntesis, que tengan argumentación, que realicen actividades en un aprendizaje basado en problemas. Todo esto con la finalidad de que desarrollen y alcancen las competencias escolares actuales o profesionales necesarias que sean parte de su, que les permitan a ellos responder esta parte de la fuerza laboral activa. En nuestra función como docentes va más allá de ser estrategas, expertos o especialistas en ciertos temas y que han sido de nuestro interés, por lo que nos hemos especializado. Sin embargo, dentro del salón de clases actualmente requerimos ser resilientes, empáticos, motivadores y, ¿por qué no?, hasta coach, dada la situación actual. Dentro del salón de clases somos autoridad para nuestros alumnos y alumnas, sea el nivel que sea. En mi labor como docente, he estado en escuelas estatales del Estado de México y en el nivel básico te conviertes para los pequeños y las pequeñas
como parte de su mamá. Te dicen incluso unos mamá, te abrazan, te regalan un detalle, una galletita, te convidan de su desayuno, que traen ellos de casa, te convidan un dulce, te comparten una paleta y disfrutas ellos disfrutan el verte comer con ellos y ellas. En el nivel medio superior, los alumnos y alumnas te ven más aún como una autoridad en la que hay que respetar y realizar actividades asignadas para alcanzar una calificación y culminar ese nivel de estudios. Pero también hay algunos que te mandan tus solicitudes vía redes sociales y que te siguen y conoces y te conviertes en un ejemplo o inspiración para ellos. Tengo algunos alumnos a los que di la asignatura de formación cívica y ética en la secundaria, segundo de secundaria, y ahora ya son ingenieros, son licenciados en temas políticos. Entonces esto es inspiración y ejemplo para nosotros continuar. En el nivel superior están los estudiantes que requieren de aprender, de comprender y llevar a la práctica los conocimientos específicos necesarios para desempeñarse en un empleo específico o bien convertirse ellos en autoempleadores o emprendedores. Tengo ya casi 15 años impartiendo clases. En la mayoría de todos ellos han sido interinatos dentro de mi carrera. Y la maestría me ayudó a esta parte de cubrir. Sin embargo, como la maestra anterior, cuando se viene la temporada del cambio de reforma, esta parte de impartir interinato se termina. Sin embargo, tuve también la oportunidad de trabajar en oficinas de educación. Y ahí es donde tú te das cuenta que esta parte de ser docente va más allá. Es más que ser un docente de asignatura o un docente frente a grupo. Es entregar trabajos fuera de la escuela, fuera del salón de clase. Tienes que realizar planeaciones, adecuaciones curriculares, exámenes, revisar trabajos y todo esto se da detrás del grupo. Esto se da no dentro de tu horario laboral. Actualmente estoy orgullosa y feliz de laborar dentro de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Unidad de Estudios Superiores en Chalco, Estado de México. Estoy impartiendo asignaturas en la licenciatura de Administración. Es una universidad relativamente joven, ya que en marzo conmemoró su 13º aniversario. Y en esta unidad se imparten las carreras de Administración y Contaduría. Las asignaturas que estoy impartiendo son Sociología de las Organizaciones y Mercadotecnia. Y como administradora, que es mi formación a nivel licenciatura, conozco la importancia de ambas asignaturas en la formación de los estudiantes de dicha unidad. Por lo tanto, he adoptado como filosofía que la vida es importante para trabajar con las personas, la seriedad, la formalidad, que se requiere el trabajar con papeles, pero también trabajar con los alumnos, concientizarlos, sensibilizarlos y decirles que ellos son, como decía la maestra Mónica, son los nuevos elementos sociales que se incursionarán en la fuerza laboral. Un minuto, por favor. Sí. Los docentes adquirimos habilidades y competencias que nos facilitan nuestra tarea diaria. La comunicación en nuestros estudiantes es importante. Aparte de ser estrategas, somos ejemplos de vida para ellos y para ellas. Como adultos, muchas ocasiones nos enfocamos en esta situación de hablarles y utilizar técnicas y estrategias enfocadas según la etapa escolar. Siempre seremos un apoyo para formar alumnos y alumnas capaces de ser responsables, conscientes y que así mejoremos nuestro entorno social. El ser docente en este mundo lancinante, pues independientemente de la carga administrativa que podamos tener al estar frente a grupo, explicando, comentando, trabajando, exponiendo,
Me llena de satisfacción ver sus rostros interesados, preguntando, complementando de lo que puede estar explicando. Por todo lo anterior, si alguien me preguntara si volviera a ser docente, diría que sí, pues tengo la confianza que como sociedad podemos ser mucho mejor, como profesionistas, hijas, madres y padres. Gracias. Muchas gracias, profesora Albina. Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que está a cargo del maestro Jorge Hernández Martínez y que lleva por título El debate contemporáneo por la educación, cómo fundamentamos nuestra práctica docente. Maestro, le pido que se presente con su nombre completo y mencionando una virtud que le sea propia, por favor. Adelante. Muchas gracias, profesora Rosario. Yo soy Jorge Hernández Martínez y algo de que me jacto es de que soy autodidacta. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy con todas ustedes, con todos ustedes, en este día tan especial. El 15 de mayo es un día especial para quien llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, ya que la responsabilidad y el reto de hacer de nuestra práctica docente un ejercicio de transformación del mundo es una tarea pedagógica inconmensurable. ¿Por qué digo lo anterior? En México y en gran parte de nuestra América, ser docente suele ser reducido a no hay de otra, tengo que trabajar, y acompañado muchas veces de te vas a morir de hambre, situación que nos deja de entredicho la desvalorización social del ser maestro o maestra, sumado, claro está, a las situaciones sociopolíticas, estructurales, en la cual se ejerce esta bella profesión. Esto es, la cuestión de un sistema económico imperante que ha hecho del profesor o de la profesora un mero transmisor o transmisora de la cultura, manteniendo, por así decirlo, a todo atadas y atadas. En ese sentido, siempre hemos escuchado decirnos, lo importante es cumplir en tiempo y forma los planes y programas de estudio, sin importar nada más. Lo que anteriormente expresé es nada más la punta del iceberg de las dificultades y de los imaginarios sociales en los cuales se envuelve esta idea de ser maestro, que dicho sea de paso, es el pretexto, pero también es el pretexto para celebrarnos y problematizarnos con respecto a nuestra práctica docente. ¿Desde dónde estamos fundamentando aquella práctica? Ya que no hay que olvidar las grandes enseñanzas de los antiguos y antiguas profesores y profesoras que versaban su postura acerca de asumir el ejercicio educativo como un acto político y viceversa. En ese sentido, hoy más que nunca se hace válida la reivindicación de la frase que les presento en pantalla. El maestro y la maestra luchando también está enseñando. ¿Qué quiere decir con lo anterior? Es hacer de nuestra práctica docente un ejercicio de conciencia pedagógica, es decir, poseer una lectura crítica de las causalidades ontoepistémicas y sociopolíticas en las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tener conciencia del sentido de la educación, la esencia, los valores o las finalidades de la educación, como le diría el gran maestro Francisco Larroyo. No podemos limitar nuestro ejercicio docente a un quehacer meramente técnico, administrativo, instrumental. Hay que dar un paso más allá, invitarnos a pensar las implicaciones como devenir de mundo de las diversas posturas educativas o pedagógicas que le dan sentido a aquello que llamamos educación. Es decir, el acontecer pedagógico que reflexiona, cuestiona, propone y transforma lo que somos y lo que podemos llegar a ser a partir del ejercicio educativo, puntualmente de nuestro ejercicio docente. En ese tenor, podemos hablar o traer a la mesa un sinfín de posturas pedagógicas para comenzar a debatir la cuestión que yo planteo en la mesa. Sin embargo, pensando epistemológicamente y ontológicamente, me parece adecuado delimitar dicha cuestión al debate contemporáneo por la educación, en donde se vislumbran principalmente 4 posturas. La postura alemana, la postura francesa, la anglosajona y la americana. Y en dicho marco poder pensarnos, posicionarnos
oponer o proponer desde nuestra práctica docente, desde nuestros saberes docentes, esta cuestión, lo que finalmente se traduce como un seguir sintiendo, un seguir pensando y transformando las problemáticas educativas que nos aquejan como personas y como sociedades. Es una invitación a pensar en el acontecer pedagógico que guía nuestra acción docente. Propiamente es saber por qué y para qué hacemos lo que hacemos dentro de nuestra labor en el aula. Debido a las consideraciones del tiempo, hablaré de manera muy escueta acerca de este debate contemporáneo por la educación con estas 4 tradiciones que les mencioné. La primera de ellas es la tradición alemana, que se inaugura con el idealismo kantiano, pero existen otros tantos autores como Dilthey, Herbart, Fliedner, etcétera, que básicamente lo que proponen es que el ejercicio de la razón fundamente el ejercicio pedagógico, pero un concepto distinto al que se entiende hoy a la pedagogía como ciencia. En otros términos, la pedagogía desde la tradición alemana se fundamenta desde una determinada filosofía que desarrolla una filosofía de la educación que guía y acontece la reflexión y la práctica pedagógica, es decir, establece principios, causas y finalidades de aquello que llamamos educación. Por otra parte, se encuentra la tradición francesa, que se caracteriza por hacer una crítica a la tradición alemana, sujetada desde la objetividad que le propicia estudiar a la educación desde el método científico. Puntualmente, la sociología de la educación, que hace del método científico su raíz epistemológica, establece que para estudiar los fenómenos educativos hay que hacerlo desde la objetividad. Por eso desarrolla lo que hoy se conoce como las ciencias de la educación, un corpus teórico científico que estudia a la educación desde sus objetos madres, pero siguiendo epistemológicamente hablando el método científico. Por otra parte, o en tercer lugar, se encuentra la tradición anglosajona, que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en medio de este proceso de industrialización y urbanización a nivel mundial, en donde los procesos educativos estaban en estrecha relación con la cuestión económica, propiamente con los procesos administrativos de producción y de consumo económico. Por ello, la educación debía asumirse en otros términos, en los términos de la administración, de tal manera que aparece un concepto rimbombante en nuestra época, el currículo, para englobar la sistematicidad de aquel fenómeno, la educación, dándole un peso importante a la administración de aquel proceso. Y así emanan conceptos como la eficiencia, la eficacia, la calidad, produciendo un vaciamiento del concepto de educación, extrapolándolo y reduciéndolo al mero proceso de la administración educativa a partir del currículo. Finalmente, la tercera tradición de este debate es la tradición nuestra-americana, o algunos lo llaman la tradición en Abya Yala, que para poderla entenderla hay que remitirnos a la historia, es decir, comprender que dicha tradición se instala dentro de lo que se llama unas pedagogías en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que existen principios ontoepistémicos que van condicionando la práctica pedagógica, aquella pedagogía que se instaura oficialmente durante periodos históricos son consecuencia de una idea de mundo y consecuencia de unas relaciones sociopolíticas. En ese tenor, esta tradición está compuesta por una serie de elementos heterogéneos que le dan forma a diversas posturas, experiencias y metodologías que conforman este tipo de pedagogías. Ya para finalizar, como puede vislumbrarse en este panorama muy breve, se puede leer que dentro de este debate por la educación existen y coexisten una serie de formas pedagógicas que, reitero, obedecen a una lógica histórica, a unas maneras de interpretar el mundo, a las maneras en que operan los sistemas de producción, a las políticas educativas mundiales, a intencionalidades encubiertas, a experimentos pedagógicos o también a alternativas pedagógicas que responden claramente a unas formas propias de dar razón de aquello que llamamos educación. En ese sentido, hoy en este día, bueno, mañana, pero hoy que estamos celebrando nuestro ejercicio docente, bien vale preguntarnos,
¿Desde qué postura estamos fundamentando nuestra práctica docente? O bien, ¿es necesario fundamentarla? Y si sí, ¿desde qué teoría o fundamento lo estamos haciendo? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge. Vamos a Gracias. dar continuidad al programa. Y a continuación estará con nosotros la maestra Evelyn Yadira Leal Cepeda. Su ponencia lleva por título La docencia en posiciones remotas y la colaboración. Maestra Evelyn, le pido que se presente diciendo su nombre completo y una virtud que le sea propia. Adelante, por favor. Claro. Mi nombre es Evelyn Leal Cepeda y yo me jacto de ser tenaz. Bueno, lo que me gusta compartir con ustedes es cómo surgió mi acercamiento a la docencia. Empezó la formación inicial como docente en formación inicial y me identifico con la compañera que delimita cada una de los niveles educativos. Efectivamente, yo me siento en esa posición. He pasado por todos los niveles, desde formación inicial, kinder, primaria, exceptuando secundaria, pero de ahí pasé a preparatoria y actualmente, bueno, me estoy por mi condición de estudiar la maestría, pues estoy solamente como adjunta en una materia de licenciatura. Pero justo cuando terminé de transitar por esta formación a nivel básico, surgió la oportunidad de incorporarme como tutor en línea y justo en una materia en modalidad mixta. Esto fue por agosto del 2019 y decidí aventurarme en esta aventura. Impartí la materia de estrategias de aprendizaje y dicha materia yo apoyaba a los alumnos de nuevo ingreso a la modalidad en línea mediante un apoyo en dos maneras: el apoyo técnico y el apoyo académico. En la modalidad en línea, estos alumnos, ellos compaginan el trabajo con la escuela, ¿no? Eso es importantísimo. Y desde este primer acercamiento que tuve con los alumnos, pues me percaté de estas distintas dificultades que presentan para ingresar desde la plataforma, que es en Blackboard, y darse de alta en el sistema, recordar los pasos, cómo ingresar a las diferentes actividades de las distintas asignaturas. Entonces, esta modalidad mixta del 2019, agosto del 2019, hasta cierto punto, en su momento, era innovadora, porque compaginaba, o como su misma palabra lo dice, presencialidad y también trabajo en plataforma, en este caso Blackboard. Y para muchos de nuestros alumnos, representó también, igual que nosotros como docentes, pues un gran reto al podernos mostrar para enfrentarnos en los diferentes aspectos de dos maneras, tanto técnicas como académicas, porque para muchos de nosotros era nuevo trabajar en Blackboard, obviamente para los alumnos también, ¿no? Y entonces mi apoyo en estos aspectos técnicos pues era apoyarlos a que navegaran por los diferentes apartados de la plataforma, que pudieran visualizar sus contenidos, subir sus actividades. Y yo era solamente tutor, ¿no? Porque además de este ser tutor, cada grupo tiene su docente, obviamente. Entonces, esta dualidad entre docente y tutor, el tutor principalmente apoyaba para navegar en la plataforma y el docente era exclusivamente para el trabajo ya en día presencial, con sesiones más o menos eran 4 horas a la semana en sesiones presenciales, ¿no? Entonces, mi relación con los aspectos pedagógicos fue exclusivamente en materias de estrategias de aprendizaje
comunicación oral y escrita y pensamiento crítico. Estas fueron 3 materias que yo estuve colaborando con ellos, y mi labor consistía en organizarlos, las actividades, ¿no? Apoyarlas, hacerle, por ejemplo, apoyar cómo realizar un mapa conceptual, cómo pueden realizar una presentación de PowerPoint, cómo hacer un resumen, eh, cosas fundamentales que involucra el ingreso a una licenciatura, ¿no? Pero hay que considerar que esta población de alumnos son joven adultos que ya trabajan, que muchos de ellos no tenían una formación escolar mucho tiempo atrás, entonces, pero en sus trabajos les estaban solicitando que tuvieran acreditado una licenciatura, ¿no? Ellos entraron mucho con esa inquietud y eso es lo que los motivaba siempre a seguir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades que pudieran tornarse. Entonces, esta modalidad mixta, en la que los alumnos tenían que compaginar los aspectos laboral, su recién ingreso a la universidad y además ya dentro de las dificultades académicas para las diferentes actividades que dejaban la licenciatura, pues eso consistía en mi labor, ¿no? Entonces, mi condición de sujeto concreto dentro de este contexto, pues es como tutor, y ello me permitió de primera mano conocer las inquietudes de los alumnos, tanto como las opiniones de los docentes respecto a los distintos desafíos que implica enfrentarse a esta nueva modalidad mixta. Y mi condición me permitió también observar las necesidades de los alumnos frente a esta nueva modalidad, ¿no? A la cual no estaban nada acostumbrados, ¿no? Pero se viene la pandemia ya para marzo del 20, y entonces digamos que para estos alumnos ya no hubo opción, o sea, ya era completamente vía remota y trabajo en plataforma, y se tuvo que trabajar docente y tutor de manera colaborativa para las actividades, pero ambos en modalidad dentro de la plataforma. Entonces fue también otro reto, una gran aventura, yo lo digo así porque fue para los docentes, pues ellos nunca habían trabajado en la plataforma, ellos solo se dedicaban a dar clases presenciales. Entonces ahora también el docente tenía que desarrollar habilidades para trabajar con las distintas herramientas que tenía Blackboard y las sesiones vía remotas, todas las herramientas que tiene, ¿no? Y cómo se podían hacer las interacciones con los alumnos, pues, de una forma adecuada y atractiva para ellos, ¿no? Entonces, realmente, esto es como que tomar conciencia de esta realidad, reconocer nuestras posibilidades, ¿no? Ante esta nueva realidad, utilizar estos conocimientos a partir de mi experiencia como docente presencial, porque ahí también me encontré que toda mi experiencia en los diferentes niveles educativos sí me ayudaba a dar clases vía remota, porque es un plus. Yo me di cuenta que yo como pedagoga, que mi experiencia en formación de educación básica, sí me ayudó, me ayudó muchísimo para poderme desempeñar en estos espacios remotos y con alumnos de licenciatura. Pero me ayudó. Un minuto, por favor. Sí, gracias. Entonces, como dice Luminato, la dialéctica es una construcción reactivadora de la realidad, transformar la historicidad. Es prudente que el sujeto se reconozca cuál es su situación frente a la historia, frente a su misma realidad, frente a los conocimientos, frente a sus valores, y se enfrenta a sus propias capacidades para tomar, pues, conciencia de sí mismo. Y justo dentro de esta formación en posiciones remotas, uno de los aspectos importantes que se debe de atender es este sentimiento de soledad que puede embargar tanto al alumno como al docente, y debido a ello la naturaleza propia de esta modalidad es imperativo fortalecer el trabajo colaborativo entre los integrantes, dejando en claro que la comunicación sin proxemia aún está cargada de emoción, ¿no? Y que hay que pensar en no nada más es tratar en trasladar o replicar todas las asignaturas fielmente a la virtualidad,
sino que tiene ciertas características especiales, ¿no? Y que la pedagogía se ha encargado de estudiar pues estos procesos de formación de los individuos dentro de la sociedad en esta nueva realidad. Es un momento histórico muy decisivo donde la comunicación se requiere planear, ¿no? Estos espacios y que estos ambientes de aprendizaje deben de ser reconocidos por con una nueva identidad y quienes participan en este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues deben de construirse de tal manera que se propicien espacios interactivos multimediales, abiertos, accesibles, variados en recursos, estimulantes, que motiven la imaginación y la creatividad, ¿ok? Y pensar en este trabajo colaborativo como una manera de interacción y de acercamiento con los otros, ¿no? Enseñar y aprender son intercambiables dentro del proceso de comunicación y existe la posibilidad de que estos roles cambien entre el profesor y el alumno. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesora Evelyn. Y a continuación vamos a pasar a la ponencia El ser docente fuera y dentro de la institución, a cargo de la maestrante Mónica Isela Gaspar Diego. Maestra Mónica, le solicito que se presente mencionando su nombre completo y una virtud que le es propia, por favor. A todos. ¿Qué tal? Saludarles. Antes de presentarme, ¿me escuchan? Es que estoy teniendo un poco de problemas con el... Sí, perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Mónica Isela Gaspar Diego y me jacto de ser paciente. Como bien lo comentaba, el título de lo que hoy quisiera presentarles es El ser docente dentro y fuera de una institución. Cuando hablo de una institución, bueno, antes de llegar como al punto, es importante mencionar que he trabajado en nivel primaria, básicamente, con alumnos de primaria. Llevo no muchos años en la docencia, 5, dejé 2 después de que salí y bueno, quisiera comentarles cómo es que llegué también a esta parte de la docencia. Mi licenciatura es en psicología. No estaba orientada a la parte educativa en cuanto a la licenciatura, es decir, solo fue psicología, no tenía como alguna especialidad, pero siempre me interesó la parte educativa. Por azares del destino terminé en recursos humanos. Evidentemente no fue nada satisfactorio porque no tenía nada que ver con mis intereses, ¿no? Era totalmente otra cosa. Salí y caí en esta parte de las instituciones privadas, escuelas privadas, ¿no? Escuelas primarias de esta parte de... Sí están escritas a la SEP, pero son privadas y me enfrenté con lo que la maestra María del Recuerdo comentaba, ¿no? Como estos pagos, básicamente era amor al arte porque también entré con esta inquietud de querer aprender qué se hace en cuanto a los procesos administrativos, porque tenía cursos, talleres, diplomados, pero aún así no podía hacer como este proceso de ingreso a la SEP, porque además de que todos conocemos cómo es el proceso, pues no era suficiente, ¿no? O sea, se ocupaba un grado, básicamente no era suficiente. Terminé en unas escuelas particulares, de lo cual no me arrepiento, porque creo que aprendí muchísimo ahí, gracias a los directores que estaban al frente y coloquialmente hablando, gracias a cómo nos negreaban, porque realmente es una explotación laboral bárbara, o sea, son horarios muy extensos, pagas muy bajas, es muchísimo, ¿no? Además de que lo más terrible que vi o lo más viciado de ese sistema es que viajan con la bandera de inclusión solo por ser instituciones privadas, ¿no? Es decir, somos inclusivas porque recibimos a cualquier tipo de alumnos con cualquier tipo de discapacidad física o con cualquier necesidad educativa especial, ¿no? Pero no tienen cómo solventar esas necesidades, es decir, ni siquiera ni las instalaciones, ni mucho menos tienen preparados a sus docentes y pues los directivos ni hablar, ¿no? O sea, son temas de los que nadie quiere hablar, solamente es de, bueno, es un alumno más, entonces eso significa una mensualidad más, adelante, ¿no? Entonces, creo que eso fue a mí lo que me impactó y me decepcionó mucho también del sistema privado, además de muchas cosas. Esa es mi experiencia en la parte que llamo dentro de la institución, ¿no? Pero hay otra forma de también estar cerca de esta vida docente, que es fuera de esto que la academia llama instituciones formales, educación formal, ¿no? Como bien le decía la maestra Mónica hace ratito,
no solo en la escuela se aprende, hay otros contextos, ¿no? Donde también se aprende, se enseña. Entonces, en este sentido, a eso que la academia llama, como ya dije, educación informal, yo me involucré con comunidades indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca, de donde soy originaria, impartiendo de manera independiente y pues por iniciativa propia talleres, cursos con alumnos de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, que es lo que regularmente está dentro de las comunidades, los alumnos. Y estas actividades tenían como finalidad pues revalorizar y en algunos casos revitalizar o rescatar la identidad zapoteca de estas comunidades, ¿no? Se identificó, y creo que tiene mucho que ver con lo que se mencionaba al inicio de las sesiones con la doctora Julieta, ¿no? Que el ser docente también es como esta parte de investigación, de identificar en dónde está el problema y cómo se puede accionar al respecto, ¿no? Entonces yo regreso a mi comunidad y observo, ¿no? Cómo es que las nuevas generaciones no están, o sea, están involucradas de otra cosa, ¿no? Como de este conocimiento universalizado, ¿no? De hegemónico, que no empata con las comunidades realmente, ¿no? O sea, son conocimientos que no empataban con ellos. Entonces es que decido hacer esta parte de los cursos, de los talleres, y creo que ha sido muy enriquecedor porque lo he hecho mediante el arte y la escritura, es decir, música, danza y la escritura, ¿no? Entonces, esta otra forma de ser docente también es como más valorada por la comunidad, porque también lo decía Jorge hace rato, ¿no? O sea, ser docente en esas épocas, y algunos otros compañeros ya lo mencionaban, ¿no? Implica muchas cosas. En esas comunidades es otro contexto diferente y creo que también el ser docente implica este aprendizaje continuo, ¿no? Y mutuo. No es que yo docente te voy a enseñar a ti alumno porque yo soy el docente, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje es mutuo y va a tener mucho que ver con el contexto, las situaciones en las que se esté desarrollando, ¿no? Y también con los compañeros con los que uno va conviviendo. Entonces, quería hacer como justo esta, pues sí, dar pie como a esta otra parte de la docencia que nadie ve y de la que quizás nadie habla, ¿no? Porque sí, también hay docentes en comunidad rural, pero están dentro del sistema, ¿no? Y estar dentro del sistema, pues tampoco es garantía de que empaten con su contexto, ¿no? Entonces, habemos otros que sí tratamos de hacer otra cosa. Evidentemente, creo que en cuestiones económicas esto es peor que estar en una institución privada porque realmente todo el recurso es de nuestra parte, pero creo que sí es más enriquecedor. Si bien alguien decía hace rato, ¿no? Es como más amor al arte. Y bueno, sobre esto iba, también si me preguntaran si volvería a ser docente, lo volvería a hacer, seguiría, continuaría ahorita, evidentemente, ay, perdón, amanecí un poco agripada, pero me encanta, esta parte del aprendizaje continuo es impresionante y sobre todo ahora en lo que estoy, que es en esto, educación informal, porque no sé qué tan informal sea y podríamos hacer toda una discusión sobre eso también, pero es en lo que estoy enfocada ahorita y creo que es muy interesante también pues llevarlo a la mesa, ¿no? Porque se tiende a hablar de lo que se hace dentro de las instituciones formales, ¿no? Escuelas primarias, secundarias. Un minuto, por favor. Sí, listo. Gracias. Muy bien. Es que se trabó, disculpa. Muy bien, muchas gracias, profesora Mónica. Y bien, vamos a pasar a la última ponencia antes de las intervenciones. Y esta ponencia está a cargo de la maestrante Belinda Camargo Arteaga y lleva por nombre Enseñanza de Inglés con el modelo de aula invertida, una experiencia exitosa. Profesora Belinda, le pido que por favor se presente mencionando su nombre completo y una virtud que le sea propia. Adelante. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Belinda Camargo Arteaga y me jacto de ser perseverante. Voy a compartir mi pantalla. Preparé una pequeña presentación. Ojalá que pueda ser tan breve como han sido todos porque me cuesta un poco de trabajo, pero bueno. Ya la están viendo, ¿verdad? Ya la vemos. Ok, muy bien. Quizás voy a ser muy rápida, justo
tratando de ser breve, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con esto. Ok, bueno, pues primero quise un poco comentar qué es el aula invertida. ¿Con qué se come? Bueno, el enfoque de aula invertida es un enfoque activo y colaborativo que es híbrido y promueve el aprendizaje fuera del aula de manera individual, de manera independiente, para traer después esos saberes al aula y poder construir con ellos, ¿ok? Bueno, muy brevemente. Obviamente es mucho más que eso, pero bueno, brevemente y para el caso que me ocupa, que es el caso de mis alumnos, que les voy a relatar a continuación, podemos decir que es eso, es un enfoque híbrido y bueno, este enfoque yo lo he trabajado durante muchos años, de hecho lo he trabajado desde el 2015, lo empecé a trabajar con alumnos de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional y aquí puse un poco cómo era el trabajo antes de la pandemia, durante y ahora, después de la pandemia, que bueno, digo después, aunque en realidad todos sabemos que no ha terminado. El trabajo antes de la pandemia era principalmente trabajo asincrónico, como ya dije, independiente, que se hacía mayormente a través de videos de YouTube y trabajo, y se vinculaba con trabajo personalizado en el aula. Ahora, posteriormente voy a explicar más al respecto. Durante la pandemia, el único cambio fue que se hizo el trabajo en sesiones, el trabajo que se hacía en sesiones sincrónicas se empezó a realizar en sesiones sincrónicas, pero a través de plataformas, como Zoom y bueno, ahora mismo hemos tratado de retomar un poco el trabajo presencial en las sesiones sincrónicas, aunque tratando de rescatar la experiencia que tuvimos en la pandemia, pues muchas veces hemos decidido que las sesiones sincrónicas sigan siendo a través de plataformas de comunicación. ¿Cómo lo he adaptado a mi clase de inglés? Bueno, tengo que decir que este programa específico del que les voy a hablar es el caso de éxito al que me refería en el título, es el caso de los maestrantes en docencia de las ciencias naturales de la Escuela Normal de Chalco. Este programa es un programa con características específicas diferentes a cualquier otro programa de inglés con el que yo haya trabajado antes. Y bueno, por lo tanto, opté por trabajar justamente con esta aproximación de aula invertida que me permitía acercarme a los alumnos de manera personalizada, porque teníamos este grupo heterogéneo de 18 estudiantes donde había niveles de dominio de la lengua muy diversos y por lo tanto pues se tenía que hacer un trabajo más personalizado por un lado y también por otro lado había la necesidad de desarrollar la comprensión de lectura de textos científicos reales tomados de repositorios de internet. Entonces, a la par se tenía que desarrollar un nivel de dominio de la lengua intermedio, ¿okay? De inglés general. Entonces, pues esta aproximación de aula invertida se ajustaba perfectamente a las necesidades del grupo. Lo que decidí hacer fue trabajar en tecnología de medios, en plataformas LMS, con plataformas como YouTube, en fin, diferentes plataformas, gamificación, etcétera, y trabajar con inglés estandarizado que nos permitiera desarrollar el nivel intermedio de dominio de la lengua y al mismo tiempo trabajar la comprensión de lectura de textos con estrategias específicas. Entonces, una de las cosas que hice mucho fue trabajar con plataformas del tipo de Google Classroom y Edpuzzle, que permite hacer lecciones usando los mismos videos de YouTube. Y
trabajar también con plataformas LMS que tienen y páginas web que tienen recursos interactivos para practicar todo lo que los alumnos estudiaban, la gramática, por ejemplo, el vocabulario que estudiaban en los videos. De acuerdo con John Bergman, que es uno de los creadores de esta aproximación de aula invertida, él dice que lo que hay que trabajar en el aula con los alumnos o durante las sesiones sincrónicas es lo más difícil, que esa es como la mejor opción. Entonces, en el caso de lenguas, yo creo que no necesariamente lo más difícil, pero sí lo más complejo es desarrollar las habilidades comunicativas, que además es el fin que siempre perseguimos los docentes de lengua. Y eso fue lo que hice, trabajar en las sesiones sincrónicas con todo el vocabulario y la gramática que estudiaban fuera del aula, traerlo a las sesiones sincrónicas y ahí trabajarlo en situaciones didácticas contextualizadas. Bueno, justo es lo que acabo de decir. Y por otro lado, trabajamos la comprensión de lectura de textos con estrategias específicas que permitieran a los alumnos leer textos científicos reales, no modificados, no especiales. Bueno, en la enseñanza de lenguas normalmente usamos textos que han sido modificados de acuerdo con el nivel de los alumnos. Entonces, en este caso, lo que perseguíamos era no hacer eso porque queríamos que los alumnos tuvieran la opción de utilizar esos textos con los que iban a trabajar para sus trabajos de investigación. Entonces, esto lo hice a través de estrategias específicas de comprensión de lectura en otras sesiones. Entonces, en unas sesiones trabajábamos, digamos, vocabulario y gramática, por decirlo de una manera muy general, y en otras sesiones es exclusivamente comprensión de lectura con estos textos bajados de repositorios. Los resultados que tuvimos fueron muy buenos. En general, el grupo pudo alcanzar un nivel de dominio de la lengua B2 de acuerdo con el marco común europeo, que es un nivel intermedio, que era lo que se necesitaba. Esto en las 4 habilidades de la lengua, que son hablar, escribir, escuchar y leer. Y adicionalmente fueron capaces de leer textos en inglés y utilizarlos en sus trabajos de investigación. Obviamente hubo casos de alumnos con bajo rendimiento y problemáticas específicas que se pudieron atender de manera personalizada durante las sesiones sincrónicas, o bien se agendaron sesiones personalizadas con ellos, etc. Esto no se hubiera podido hacer si no se hubiera utilizado el enfoque de aula invertida. Y bueno, por otro lado, hubo casos de alumnos que tenían un nivel mucho más avanzado de inglés, bueno, intermedio, digamos. Entonces, con ellos, el trabajo también se hizo de manera personalizada, poniéndoles retos mayores. Entonces, bueno, pues al final los resultados fueron muy buenos, se logró lo que se pretendía en la mayoría de los casos, por supuesto siempre hay excepciones, y siempre están los alumnos que desde el primer día de clases dicen, yo ya he tratado de aprender inglés muchas veces y nunca lo he logrado, ¿no? Entonces, bueno, sí hubo casos de bajo rendimiento o de alumnos que no alcanzaron los niveles que se pretendía, pero fueron solamente 2. Y bueno, pues ese es mi caso de éxito, mi experiencia de éxito después de solamente 23 años de ser maestra de inglés. Muchas gracias, profesora Belinda. Y ahora sí, abrimos un espacio de intervenciones para comentar las ponencias que hubo en este segundo segmento. ¿Alguien desea hacer comentarios? Miren, comenzamos con la profesora Albina Vega, quien comenzó diciéndonos que la docencia es un cúmulo de lecciones y lecciones. También
nos habló de cómo es que como docentes requerimos ser resilientes y que incluso representamos autoridad, ¿no? Y una figura, más bien una figura de autoridad para con los alumnos. También el profesor Jorge Hernández nos menciona que ser docente suele ser una tarea que no se valora y que ha habido una desvalorización social importante. La profesora Evelyn nos habla de su experiencia en la educación en posiciones remotas, la cual implica retos técnicos y también académicos. La profesora Mónica Isela nos comentó sobre su experiencia en las instituciones privadas y menciona algo muy importante, que es que pareciera o se autodenominan escuelas inclusivas, sin embargo, pues no tienen las condiciones suficientes para poder serlo, ¿no? Y nos habla sobre las instalaciones y por qué no sobre la formación de los docentes. Hace falta mucho trabajo en las escuelas para de verdad tener algo inclusivo. Y bueno, terminamos con la profesora Belinda, quien nos mostró su caso de éxito con el modelo de aula invertida en la enseñanza del inglés. Profesora Belinda, adelante. Gracias. Bueno, pues yo quiero decir primero que estoy completamente de acuerdo con Jorge en esto que dice sobre la desvalorización del docente. Sin embargo, también creo que está en nosotros hacer algo al respecto, porque yo, obviamente, cuando era más joven, solía quejarme mucho, ¿no? Y bueno, también trabajé mucho en escuelas particulares y son experiencias muchas veces terribles. Entonces, yo sí solía quejarme mucho y decir, bueno, es que no nos respetan. Bueno, hubo papás que a mí hasta me reclamaron porque tuvieron que comprar un diccionario para ayudar a sus hijos a hacer la tarea de inglés, ¿no? Entonces, cosas así que yo de verdad digo, pues es que sí, o sea, es lo mínimo que puedes hacer como papá. Pero bueno, al final creo que todo depende de nosotros, ¿no? Yo he visto ya desde hace unos 10 años por lo menos, que a través del trabajo arduo, organizado y bien enfocado, los alumnos aprenden mucho y eso hace que valoren mucho más al docente. Esa es la manera en que yo he enfrentado todas esas problemáticas, ¿no? que comentaban los compañeros. Buscando la manera de que los alumnos aprendan y con eso valoren el trabajo del docente. En general ha funcionado bastante bien. Yo sé que no siempre funciona, ¿no? Pero bueno, eso a partir de mi experiencia, eso es lo que yo he podido hacer. Bien, muchas gracias, profesora, por su intervención. Gracias a todos los que nos acompañaron con sus ponencias. Adelante, maestra Mónica, tenemos un minuto. Exacto, gracias. Pues yo agradecerles a todos compartir estas experiencias. Albina Vega hace énfasis en el que el docente es el que sabe. Eso es fundamental. Jorge en el ejercicio de conciencia pedagógica, ¿no? Cómo la docencia tiene autoridad pedagógica y si no somos nosotros los docentes los que promovemos la resingularización para transformar el mundo, pues es difícil que otra profesión lo logre, ¿no? Evelyn Yadira, pues también habla de toda su trayectoria docente desde educación inicial hasta pasando por todos los niveles educativos. Y pues Mónica, pues también hace este análisis crítico fuerte también a la educación privada, ¿no? Creo que por un lado tenemos la educación pública, que a veces la desvalorizamos en toda su fuerza formadora, y hay esa ideología de pensar que lo que es caro es lo que vale o lo que es valioso, y como docentes también tenemos ese reto de movilizar.
¿no? Las trayectorias docentes, como ya lo vieron, son sumas vectoriales, ¿no? Belinda también habla de la enseñanza, aprendizaje y comunicación de los idiomas, en este caso del inglés, y cómo pues buscan formas, metodologías y de diversificar, porque pues también las disciplinas tienen su propia didáctica. Y pues yo hacer énfasis en que no podemos seguir como docentes usando educación presencial y no presencial, aunque esté naturalizado, porque la educación es presencial. Puede ser asíncrona o puede ser en otro momento, pero aún en la plataforma de Moodle, si no entramos y la trabajamos, pues entonces no estamos. Entonces no naturalicemos como docentes conceptos equivocados, aunque las diga el rector, porque entonces abonamos a esta confusión y lo que queremos es, como pedagogos, hacer una consiliencia, promover el sistema conceptual referencial operativo amplio, preciso y claro, desde la academia modificarlo porque para eso estamos, para no dar nada por sentado, para compulsarlo, para hacer un análisis crítico y efectivamente para intervenir, para transformar. Y como Jorge Hernández dijo, pues sí, un docente que lucha, que marcha, pues también enseña, porque pues hay una dimensión ético-jurídico-política que es inherente a cualquier profesión y mucho más a la docencia. Muchas gracias por todas estas ponencias. Muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, es momento de volver a la sala 1 y para volver solamente tenemos que dar clic en el botón azul que dice salir de la sala y nos lleva en automático. Nos vemos allá. Gracias.